Saludos y bienvenidos a esta nueva unidad. En este caso se trata de la unidad número 3, en donde vamos a revisar contenido respecto a las herramientas de análisis e inclusión de contenido. Y en esta sesión número 9 vamos a revisar el tema de citas y referencias. Como siempre vamos a repasar el contenido de la sesión anterior. Y para este contenido tenemos tres interrogantes, siendo la primera de ellas, ¿cuáles son los apartados del proyecto de investigación? Pues vamos a recordar que esos apartados incluyen la introducción, la sección de materiales y métodos, los aspectos administrativos, las referencias bibliográficas y los anexos. Esas son las secciones o los apartados que vamos a considerar en el proyecto de investigación. Y en la segunda interrogante se enfatiza sobre el contenido en la introducción. ¿Qué contenido o qué información se incluye en la introducción? Recordemos que en la introducción vamos a incluir principalmente contenidos de carácter teórico. Ahí incluiremos el detalle de la problemática en la cual nos hemos enfocado para el desarrollo de la investigación, conceptos, clasificaciones, vamos a señalar datos de investigaciones relacionadas al tema, vamos a explicar por qué es importante nuestro trabajo, vamos a señalar el objetivo de la investigación. Entonces, básicamente en la introducción se conoce, se comprende el problema de investigación. ¿Y qué información se incluye en la sección de materiales y métodos? Pues en este caso vamos a señalar los procedimientos, las estrategias, los elementos que están involucrados en todo el proceso de investigación. Y recordaremos que estas estructuras, estos contenidos, pues obedecen a un sentido lógico, a un criterio coherente, en donde en todo el proyecto de investigación se señala primero un componente teórico, en segundo lugar aspectos de procedimiento y luego en la sección llamada aspectos administrativos se señalan pues los recursos, el tiempo en el cual se desarrolla la investigación. Pero en este caso nos estamos enfocando pues en las dos primeras partes que son la introducción y la sección de materiales y métodos. Habiendo revisado el contenido de la sesión anterior, pasamos ahora a revisar el logro de la presente sesión. Y para esta sesión tenemos el siguiente objetivo, el siguiente propósito. Incorpora datos organizados respecto a estilos de inclusión de citas y referencias y planifica la estructura del informe final de investigación. Entonces, en este caso, hablando todavía del proyecto, vamos a entender cómo es necesario incorporar citas y referencias e ir pensando en lo que haremos para ya elaborar o ejecutar la investigación propiamente dicha y posterior a ello elaborar el segundo documento que vendría a ser el informe final de investigación. Recuerden que cuando estamos desarrollando un trabajo de investigación, en este caso una tesis, debemos pensar en la elaboración de dos documentos, un proyecto del cual estamos comentando y posteriormente ya el informe final. Revisemos ahora pues esta situación en contexto, llevando el tema a un caso ya que se puede presentar en la realidad. Y en este punto, ¿qué opinamos sobre la siguiente situación? Requiero establecer la diferencia entre citas y referencias bibliográficas. Entonces, primera interrogante, ¿en dónde ubico tales contenidos dentro del trabajo de investigación? En la clase sincrónica revisaremos ya algunos ejemplos de contenidos donde están las citas y las referencias. En este caso comentaremos sobre ello. Las citas dentro del trabajo de investigación suelen incorporarse en el contenido principal, en el cuerpo del trabajo de investigación, donde aparecen los aspectos teóricos en la introducción y también ciertos aspectos de procedimiento en la sección de materiales y métodos. Y en el caso de las referencias,
de lo cual estamos observando una imagen a modo de ejemplo, pues estas referencias suelen incorporarse en los apartados finales. Hay un apartado ya casi al final del trabajo de investigación que suele titularse así, referencias o también referencias bibliográficas, y ahí suele ir este contenido. Respondiendo a la siguiente interrogante, ¿las citas y referencias se relacionan de alguna manera? Definitivamente, definitivamente. Las citas son alertas o corresponde a la identificación de diversos autores dentro del contenido, dentro del cuerpo del trabajo. Y la cantidad de citas debe reflejarse en la cantidad de referencias. Por ejemplo, vamos a suponer que para el desarrollo de todo el contenido del trabajo de investigación hemos citado a 30 autores, pues estos autores tienen que aparecer en la lista de referencias. No podríamos tener, por ejemplo, 20 citas y 30 referencias, sería incoherente. Y una característica aquí muy importante es la siguiente: solamente vamos a incluir aquellas fuentes que nos han permitido redactar o incluir contenido en nuestro trabajo de investigación. No vamos a incluir fuentes que no hemos revisado, a pesar de entender de que conocemos algunas fuentes que tienen un contenido relevante e importante, pero si no hemos revisado esas fuentes, no las vamos a mencionar aquí. Recordemos, no es una lista de referencias sugeridas para lectura, no. Es una lista de referencias que hemos empleado para el desarrollo de nuestro trabajo. Si no hemos empleado una referencia, pero sabemos que existe la referencia, pues no la vamos a incluir aquí. La referencia que vamos a incluir es básicamente la que hemos utilizado para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Y el número de citas debe ser coherente con el número de referencias. En la siguiente interrogante que tenemos por aquí, ¿existirán variaciones al incluir citas y referencias en diversos documentos? Pues dependerá en todo caso de la característica de la cita y la referencia. Hay diferentes formas de redactar. Hay diferentes formas de presentar los datos en una cita y en una referencia. Aquello dependerá de los diversos estilos. Por ejemplo, actualmente en la universidad se vienen manejando estilos APA y Vancouver. Más adelante seguramente se incorporarán otros estilos también, pero ya son estilos que se utilizan pues a nivel global. Cuando se realizan investigaciones a nivel global en diferentes países, pues ya se conocen estos estilos que suelen incorporarse para la redacción de artículos científicos, de tesis o de repente de otro tipo de trabajo que implica una redacción, pero en este caso nos estamos enfocando en el desarrollo de una tesis, en el desarrollo de un trabajo de investigación. Bien, y ahora respecto al contenido teórico para esta sesión número 9 que tiene que ver justamente con citas y referencias. Recordemos que ya con esto nos vamos involucrando en la sesión 9 que corresponde a la unidad número 3. Y en esta sesión 9, dentro de este breve aspecto o contenido teórico, pues tenemos justamente las citas bibliográficas, las referencias bibliográficas en segundo lugar y luego la importancia de la inclusión de citas y referencias. Vamos a identificar por qué es importante considerar citas y referencias en el trabajo que estamos redactando. Pues respecto al primer punto sobre citas bibliográficas. Como se señalaba, estas citas bibliográficas suelen incorporarse en la parte principal del documento redactado, es decir, en el cuerpo del documento, y corresponde a señalar las fuentes que vamos revisando.
Por ejemplo, si estamos redactando, estamos revisando información y estamos redactando el primer párrafo de nuestro trabajo, es decir, estamos colocando el título y luego ya vamos redactando el primer párrafo. Al final de ese párrafo tendríamos que colocar algunos datos para que se entienda, para que se comprenda que ese contenido en el primer párrafo lo estamos redactando a partir de una fuente de información que hemos revisado. Entonces, cuando alguien revisa ese primer párrafo de nuestro trabajo, cuando alguien está leyendo el trabajo y pues se da cuenta de que al final del párrafo hay un dato que puede ser un número, que puede ser un apellido, en fin, entiende, quien está leyendo ese trabajo entiende que esa información, el autor del trabajo pues la ha obtenido a partir de alguna fuente. Es decir, como que causa interés, porque ponemos el énfasis en señalar de dónde ha salido esa información. En este caso de las citas, en este caso de las citas. Si por ejemplo observamos estas dos primeras líneas, justamente donde dice, suele incluirse en el cuerpo del documento destacando la revisión de fuentes de información, podríamos considerar algo como lo que sigue. Vamos a ver aquí un pequeño detalle. Aquí al final de estas dos primeras líneas en donde dice suele incluirse en el cuerpo del documento, suele incluirse en el cuerpo del documento, coma, destacando la revisión de fuentes de información. Aquí podría colocar lo que sigue, en paréntesis. Por ejemplo, voy a colocar el número 1, cierro paréntesis y luego colocamos un punto ahí. Estas dos primeras líneas se comportarían como una cita. ¿Y qué significa eso? Pues que toda esta información, que esta breve información de las dos primeras líneas, tendrían que haber sido obtenidas de algún documento, de algún, puede ser un libro, de algún artículo, en fin, al cual estoy señalando con el número 1. Esto es muy común en el estilo Vancouver, por ejemplo, un estilo denominado Vancouver. Pero también podría ser de la siguiente manera, de repente no colocamos un número, vamos a colocar, por ejemplo, un apellido, en este caso podría colocar el apellido así, Ayala, Ayala, coma, 2020. Igual cerramos paréntesis, se dan cuenta que el estilo es distinto, igual que estamos entendiendo con esto, que estas dos primeras líneas no son mías, no son de mi autoría, sino son de Ayala, en su fuente de información que ha sido publicada el año 2020. Esto ahora, por ejemplo, correspondería al estilo APA. Esto sería ya del estilo APA, ya no del estilo Vancouver. Y de esas maneras, pues identificaríamos estas citas bibliográficas en el cuerpo del documento. En algunos casos, necesitamos incluir con exactitud esos detalles, es decir, estamos revisando un libro y vemos que es necesario colocar tal cual se encuentra la información en el libro, brevemente, es decir, de repente hay dos líneas de texto que me interesan mucho en el libro y quiero pasarlas al trabajo que estoy redactando. Es decir, quiero copiar exactamente con las mismas palabras. Eso se llama cita directa o cita textual. Aquí está. Cita directa o cita textual, cuando vamos a copiar tal cual se encuentra en la fuente de información. Pero eso sí, tenemos que colocar las comillas respectivas. Cuando hacemos eso, debemos colocar comillas. Y cuando vemos que tiene comillas, se entiende que ese contenido es exacto, es idéntico al de la fuente original. En cambio, cuando no vamos a hacer eso, lo que tenemos que hacer ahora es pues parafrasear. Aquí ya en el tercer enunciado. Ya no es una cita textual, ya no es una cita directa o textual, con comillas, ya no. Ahora lo que vamos a hacer es parafrasear. ¿Qué significa? Ya no necesito copiar, ya no queremos copiar.
Lo que vamos a hacer ahora es leer la información, interpretar el contenido y escribir con nuestras propias palabras, pero sin perder la idea original del autor, manteniendo la esencia, manteniendo el sentido, como dice por aquí. Eso sería ya ahora una paráfrasis. Sería una paráfrasis. Ya no va entre comillas. Igual vamos a colocar algún dato entre paréntesis o el número, el apellido del autor, en fin. Entonces, esa podría ser también una buena manera de identificar si se trata de un contenido, pues, como cita textual o cita con paráfrasis. Cada vez que ustedes revisen un trabajo de investigación y observen que en ciertos contenidos hay comillas, entonces podríamos pensar en que se trata de una cita textual, es decir, el autor de ese trabajo ha copiado contenido exacto de otro autor, pero lo está citando. Entonces no está cometiendo falta alguna porque lo está citando, está señalando de quién es esa fuente de información. Y cuando ustedes encuentren estos datos entre paréntesis, los números o de repente los apellidos de los autores, pero no vemos comillas, entonces significaría que esa es una cita, pero con paráfrasis. Entonces, a veces encontraremos números, a veces encontraremos otros datos, como dice aquí el apellido del autor, podría estar el año también de publicación. Eso dependerá mucho del estilo que vamos a utilizar para incluir citas y referencias, pero en este caso, enfocándonos en las citas bibliográficas. Luego tenemos el detalle de las referencias. Ya había comentado de que para las referencias bibliográficas suele incorporarse un apartado al final ya del trabajo, titulado justamente así, referencias o si no también referencias bibliográficas. Y ahí es donde vamos a colocar ahora los datos completos de cada fuente de información. Si bien es cierto que en las citas ya estábamos identificando a los autores, no estábamos colocando los datos completos. Cuando colocamos un número entre paréntesis o el apellido y el año, todavía no están los datos completos. En las citas es una característica, no van los datos completos. Va algún dato que identifique al autor, es cierto, pero no van los datos completos. En cambio, ya en las referencias, ahí sí vamos a colocar los datos completos de cada fuente de información. Es decir, una buena cantidad de datos que nos permitirán identificar más información respecto a cada autor. Como en la imagen inicial, regresamos rápidamente a la imagen inicial, a la imagen del ejemplo, aquí está. Observemos esta imagen de referencias. Estas son referencias, no son citas, son referencias. Y observen cómo aquí ya tenemos más datos. Ya no solamente hay pocos datos como el número o el apellido del autor, no, sino ya tenemos muchos más datos. En este caso es del estilo APA, en donde en cada referencia podemos ver, por ejemplo, apellidos, año, el título de algún documento, entre otros datos más. Incluso podemos ver algunos identificadores, algunos enlaces, como por ejemplo este que estoy subrayando aquí. Entonces, esa es una particularidad pues de las referencias. Regresamos aquí, en que las referencias ya tienen una buena cantidad de datos. Y dependiendo de cuál sea el estilo, pues claro, estos datos estarán organizados en formas particulares. Recordemos también que el contenido de las referencias, cuando hablamos de cantidad de fuentes, debe ser coherente con el contenido de las citas. No olvidemos ese punto, muy importante. Si hemos considerado a 40 autores en las citas, pues nuestras referencias deben presentar también 40 autores. Y no debemos duplicar los autores. Ya veremos también esta manera de incluir información y no duplicar autores en las referencias. Es decir, en las referencias cada autor con su fuente respectiva aparece solo una vez en la referencia. Ya veremos eso en la sesión sincrónica. Muy bien, pero
Aquí ya tenemos estas generalidades respecto a las citas y referencias. ¿Y por qué es importante incluir citas y referencias? En principio, cuando presentamos estos datos o estos contenidos, pues damos a entender de que para elaborar el propio trabajo de investigación, hemos hallado, hemos encontrado, hemos empleado el contenido de otros trabajos, de otros documentos. ¿Se imaginan ustedes un trabajo de investigación sin citas, sin referencias? Claro, podríamos entender que para redactar aquello no ha sido necesario la búsqueda de información, pero no es apropiado. En realidad, nuestro trabajo de investigación se soporta, se fundamenta en contenido que ya existe, en contenido teórico, en contenido de investigaciones. Entonces sería necesario incorporar esas citas y referencias, claro, entendiendo que hemos ubicado esas fuentes de información para el desarrollo del propio trabajo. Entonces, colocar citas y referencias, pues significa que hemos buscado y hemos revisado esas fuentes de información. Las hemos seleccionado apropiadamente de acuerdo al trabajo que hemos desarrollado. Y segundo, pues claro que es necesario reconocer, identificar a los autores. Entonces, el hecho de incluir citas y referencias es un reconocimiento a dichos autores, a los autores cuyas fuentes hemos revisado. Y no van a poder catalogar nuestro trabajo como si fuese plagio. Recuerden que cuando tomamos información de un autor hay que reconocer al autor o si no, nuestro trabajo podría ser considerado un plagio y eso no es apropiado. Porque todo esto en realidad obedece a una conducta de carácter ético. Entonces, esta es una palabra y un significado muy importante respecto a lo que es la conducta ética, en este caso en labores de investigación. Y uno de los aspectos muy relevantes en lo que corresponde a la conducta ética es el reconocimiento de autores cuyas fuentes de información son base, son sustento para la elaboración del propio trabajo. Por eso es importante incluir citas y referencias en el trabajo de investigación. Ya les había comentado que no solo en el trabajo de investigación, pero en este caso nos estamos enfocando en el trabajo de investigación, en el proyecto de investigación. Bueno, finalmente llegamos a nuestras conclusiones. Y en este caso, entendemos que como primera conclusión, pues las citas serán incluidas en el cuerpo del trabajo de acuerdo a los estilos. Les he comentado sobre dos estilos, APA y Vancouver. Existen otros también. Como segunda conclusión, pues entendemos que ciertos criterios van a ser tomados para incluir estas citas, ya sean directas o con paráfrasis, porque quizás sea duda el hecho de que incluiremos citas, pero ¿cuándo haremos una cita directa? ¿Cuándo incluiremos una cita con paráfrasis? Estos aspectos no es que se realizan por capricho del autor. Estos aspectos obedecen a ciertos criterios. Es decir, cuando estamos redactando, no es que cuando quisiera yo que aparezca la cita directa, colocaré la cita directa, pero cuando quiero que sea paráfrasis, colocaré paráfrasis. No, es que en realidad esto obedece a ciertos criterios. Si vamos a colocar citas directas, entre comillas, por algún motivo será, de repente nos parece muy relevante un enunciado como para alterar su estructura o el contenido, entonces queremos copiar tal cual está el enunciado. De repente estamos trasladando el nombre de una norma y no podemos parafrasear aquello, vamos a colocar tal cual aparece el nombre de la norma en el documento correspondiente. Y en otros casos necesitamos trasladar quizá la información y ahí sí es posible interpretar esa información y lo haremos con paráfrasis. Entonces, si van las citas directas o las citas con paráfrasis, pues dependerá de cuál sea la necesidad de incorporar esas formas de citas. Luego, como tercera conclusión, pues claro, las referencias bibliográficas corresponden a uno de los apartados finales. Siempre vamos a ubicar, es común ubicar en los apartados finales esta sección de referencias bibliográficas. Cuando ustedes revisan sus tesis,
Y los artículos científicos, pues se van a dar cuenta que esta sección aparece ya al final, la sección de referencias bibliográficas. Y finalmente, como última conclusión, recordamos que la cantidad de citas debe ser coherente, debe guardar relación, como dice por aquí, con la cantidad de referencias. Yo no puedo haber citado a 30 autores y tener 40 o 50 referencias, no, no sería lógico, no sería apropiado. Las fuentes empleadas para el contenido, las fuentes señaladas en las citas en determinada cantidad deben aparecer en la sección de referencias, en la misma cantidad. Y con esto estamos ya revisando pues estas conclusiones correspondientes a esta sesión número 9 de la tercera unidad, sesión correspondiente a citas y referencias. Aquí tenemos nuestros datos de fuentes de información para que ustedes puedan revisar los documentos que corresponden y nuestro pues respectivo contenido al final a modo de reflexión, que en este caso se refiere a conducta ética, ya que estamos hablando de citas y referencias, ya que estamos hablando del respeto por el reconocimiento de ciertos autores y sus fuentes de información. Esto va pues a la conducta apropiada, a la conducta ética, va de acuerdo, esto va de acuerdo a esa conducta ética que debemos considerar siempre en general, pero específicamente aquí en labores de investigación. Entonces, la conducta ética en relación a este tema tiene que ver con la correcta identificación de autores y sus fuentes respectivas. ¿Por medio de qué? Por medio de la inclusión de citas y referencias. Muy bien. Con esto estamos continuando ya pues con todos estos contenidos de la tercera unidad. En este caso hemos empezado con el contenido de la sesión número 9. Nos encontraremos en una siguiente oportunidad con el contenido respectivo. En este caso nos encontramos ya para revisar la sesión número 10. Hasta pronto.